Bona tarda. Sí, sí, sí. Buena tarde, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí en esta primera conferencia de este nuevo ciclo de lunes de ciencia que hoy tiene que ser en jueves por problemas organizativos de quien les está hablando. Y hoy iniciamos este ciclo de conferencias, como todos ustedes saben, desde el mes de octubre hasta el mes de junio, todos los lunes. Algún día como hoy pues tenemos que cambiar el día por circunstancias X. Realizamos este ciclo de diversos ciclos de conferencias. Este primer trimestre de este año académico lo vamos a dedicar al ámbito de la biomedicina. Y estas primeras conferencias van a estar ligadas a lo que es el ciclo que también el CSIC organiza en todo el estado, dedicado a qué sabemos de, que surge a partir de lo que es los libros de la colección del CSIC, qué sabemos de, que es es la reproducción a nivel de España de lo que es esta famosa colección de libros de las Press Universités Françaises, de los PUF, es decir, los QSG, pues lo mismo. Bien, hoy hemos querido empezar con el ciclo de biomedicina por la importancia y por la afectación que tiene para todos nosotros. Y en este caso, pues yo lo primero que quiero agradecer es al doctor Francesc Palau, que él ha tenido la amabilidad de estar aquí y de compartir su experto conocimiento con todos nosotros en un ámbito realmente más importante del que nosotros nos pensamos. Él es doctor en medicina y especialista en el ámbito de pediatría y además en el ámbito de lo que es genética humana y fisiopatología de las enfermedades neurogenéticas. Esto le ha llevado a desarrollar una larga carrera científica, primero en el CSIC y como llegó a ser profesor de investigación. Ya saben, como les he explicado yo, que profesor de investigación en el CSIC es como catedrático de universidad, y sencillamente ahora en estos momentos él está en excedencia del CSIC y él es el director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que como todos saben ustedes, él está especializado en el ámbito de la pediatría. Entonces, él, dentro de sus múltiples actividades, yo quiero destacar una cuestión que creo que es realmente importante por todo lo que ahora diré, que es el hecho de que él es el coordinador científico de la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud. Bien, esto es algo que creo que sobre lo que hay que incidir. Es decir, para mí sería pues algo pues realmente una osadía ahora yo pues empezar a hablarles a todos ustedes de lo que son las enfermedades raras y demás. Pues lo que sí que sabemos es que sencillamente que son estos 5 casos por cada 10.000 personas. Y realmente es algo que está reconocido y diagnosticado pues recientemente, es decir, cuando hablo recientemente es de hace 40 años, es decir, en el año 83 en Estados Unidos se empieza a indicar qué son enfermedades raras. En la Unión Europea en 1999, después en 2007 la Comisión Europea hace toda una serie de recomendaciones y demás. Recomendaciones que en el caso de Europa tienen unas características y que no todos los países pues entienden de la misma manera. Pero lo que yo quiero destacar es que cuando hablamos de enfermedades raras, pues nos encontramos delante de un problema, delante de una situación pues realmente compleja, porque lo que podemos decir, sus derivadas son múltiples, evidentemente, tanto a nivel científico como sobre todo y por desgracia para los pacientes. Estas enfermedades, como todos sabemos, en muchos casos se desarrollan sobre todo por problemas genéticos, sobre todo en la edad infantil, aunque la prevalencia tiene una mayor prevalencia en la edad adulta. Y son enfermedades pues que desgraciadamente tienen unas consecuencias funcionales en muchos ámbitos, lo que se conoce como la multidiscapacidad o la pluridiscapacidad. Y esto, pues claro,
para las personas que, en fin, que desgraciadamente pues tienen esta afectación, pues tiene unas consecuencias personales, profesionales, educativas e incluso sociales realmente muy importantes, porque como todos nos podemos imaginar, estas personas sencillamente tienen una dependencia muy importante de sus familias y claro, y evidentemente pues su calidad de vida se ve muy reducida. Pero lo que yo quería destacar con esta cuestión de que el doctor Palau pues es el coordinador científico de lo que es la estrategia nacional en enfermedades raras, es el hecho que para lo que en muchas ocasiones decimos aquí en esta sala, que para poder abordar este tipo de investigación lo que necesitas es salir de lo que sería la torre de marfil de lo que es la investigación para sencillamente trabajar en red. Y este trabajar en red, pues esto ha hecho que sencillamente en España y en Europa pues se haya creado una red epidemiológica de investigación en enfermedades raras, en REPIER, que evidentemente lo que intenta es poner en común lo que es los tipos de investigación, lo que es los avances, lo que es, en fin, todo lo que significa ello. Y además aquí el doctor Palau pues pertenece también a ello. En España hemos desarrollado una estrategia que es la estrategia de lo que se denomina como CIBER. El CIBER son el Centro de Investigación en Biomedicina en Red, es decir, grupos de toda España, ya sean de centros públicos de investigación o de hospitales, trabajan sobre unos programas concretos. Entonces esto es lo que se conoce como CIBER y en concreto en el CIBER pues sencillamente se abordan temáticas tan diferentes como bioingeniería y biomateriales, esto es el CIBER BBN, o por ejemplo el de enfermedades raras sería el CIBER Red, o el de enfermedades respiratorias el CIBER RES, o el de salud mental el CIBERSAN. Y en concreto el doctor Palau trabaja y es uno de los grandes activos del CIBER Red, que es el CIBER de enfermedades raras. El CIBER en su conjunto, por ejemplo, en 2020, pues tuvo un movimiento presupuestario de unos 42 millones de euros. Y en estos momentos, y en concreto, el CIBER Red estuvo sobre los 6,5 millones de euros. Y toda esta inversión sencillamente se realiza para poder poner en común lo que es la investigación, poder desarrollar estrategias conjuntas y demás. Por lo tanto, cada vez más vamos viendo la necesidad de ese trabajo colectivo, de ese trabajo en red para abordar, en este caso, una problemática realmente importante y difícil de abordar. Por esa prevalencia pequeña, pero que hemos de ser conscientes que en muchos casos esa prevalencia pequeña y esa dedicación a esa enfermedad rara X, la que fuere, sencillamente lo que permite es sencillamente después avances sustanciales en otros ámbitos. Pues por ejemplo, esto ha significado que, por ejemplo, en 2019, en 2020, sencillamente gracias a ese trabajo en red, pues sencillamente se hayan podido ya conseguir casi unos 1.000 nuevos tratamientos en enfermedades raras y de alguna manera se haya podido designar unas 10 designaciones, lo que se denomina medicamentos huérfanos. Son ese tipo de medicamentos, bueno, pues que sencillamente las farmacéuticas no le dedican la atención suficiente, porque evidentemente ahí hay que hacer toda una serie de grandes inversiones y entonces, bueno, pues están esos medicamentos huérfanos ahí, pero que siempre son realmente importantes poderlos desarrollar. Por lo tanto, sobre todo yo le agradezco al doctor Francesc Palau, que sobre todo quiero indicar como última cuestión, porque lo importante es que no me escuchen a mí, sino que escuchen al doctor Palau, sencillamente que en 2004 él recibió el premio Reina Sofía por todo su trabajo en enfermedades degenerativas y demás. Por lo tanto, muchísimas gracias, doctor Palau, y gracias a todos ustedes, y saben que a través de lo que es el chat de la conferencia pueden hacer todas las preguntas al doctor Palau, que después yo
yo le transmitiré y demás. Muchas gracias. Gracias, doctor Palau. Bona tarda a tots i a totes. Bueno, bona tarda, Lluís. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias al profesor Lluís Calvo por la amable invitación a participar aquí en la residencia de investigadores del CSIC en Barcelona a este ciclo de conferencias organizado pues, en el curso académico 2022-2023, que para mí es un placer. Y lo digo siempre porque aunque esté 10 años de excedencia, yo soy profesor del CSIC y para mí es un honor. Es un honor, siempre lo ha sido, por eso quise estar en su momento, integrarme en el CSIC. Y bueno, pues después como médico al final y investigador con una orientación hacia las enfermedades fundamental, pero orientado hacia las enfermedades, pues con la oportunidad de volver al mundo clínico que me dio el Hospital de Sant Joan de Déu, siendo pediatra además de formación clínica, pues intentar trasladar la investigación científica básica en biomedicina a la práctica clínica y además aprender de la práctica clínica para seguir investigando. Y esa es un poquito la idea, concretamente en el campo de las enfermedades raras genéticas, si bien el campo mío más específico es la neurogenética, las enfermedades neurológicas de origen genético. Y la charla que voy a dar tiene que ver mucho obviamente, con el ciclo de ¿Qué sabemos del CSIC y de los libros publicados por parte del CSIC y la editorial La Catarata. Y esa es la idea, ¿no? Ciencia y realidad de las enfermedades raras, un poquito algunas reflexiones y acciones en ese contexto, ¿no? Yo trabajo en el Hospital Sant Joan de Déu y en su Instituto de Recerca, y en este contexto pues estamos intentando desarrollar una actividad translacional importante, intentando transformar preguntas clínicas en cuestiones científicas y a partir de ahí investigar y devolverlo a la práctica médica, no tanto en el campo diagnóstico, que es el más inmediato, pero también en el campo terapéutico. Bien, estos son el descargo de responsabilidades, básicamente casi todo es de orden público, por tanto informar de este descargo. Y la conferencia que yo tengo planteada tiene estos 5 puntos. Uno es el punto 0, que básicamente no es el fundamental, pero sí que me gustaría, porque me gusta entrar un poco en el terreno de lo que es la enfermedad y sobre todo en el modo de enfermar de las personas, ¿no? Y estos 4 puntos posteriores sobre cuestiones de la rareza, de las enfermedades raras en su conjunto, tanto en lo que es el plano de la persona como en la sociedad en su conjunto, como digo. Pasar después a cómo la ciencia nos permite mejorar el diagnóstico y el tratamiento y mostrar un modelo translacional de atención sanitaria en el marco de las enfermedades raras, para después acabar en esta idea del camino individualizado, la medicina de precisión y su relación con las enfermedades comunes, que es un poco ese modelo de esta resumen casi perfecto, Lluís, porque has hecho casi un esquema perfecto de cómo están siendo el mundo de las enfermedades raras, por tanto, muchas gracias por ello. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto el conocimiento de la enfermedad y el modo de enfermar? Pues que básicamente el ser humano, cuando enferma desde su propia homeostasis, su medio interno y en relación con el ecosistema, esa casa común que compartimos, enfermamos individualmente, aunque muchos de los datos que tenemos tienen que ver con población en general que enferma de una enfermedad determinada, con toda la variabilidad que pueda tener esta enfermedad. Pero lo importante es el modo de enfermar de cada persona. Y eso afecta tanto a las enfermedades raras como a las enfermedades comunes. Uno enferma y es lo que le pasa y lo que le está ocurriendo, y por tanto esto tiene que tener algún tipo de relación, que la tiene desde la perspectiva fisiopatológica. Pero hoy hablaremos de enfermedades raras porque se definen con algo en común, muchas de ellas, no todas, que comparten un genoma. Un genoma como molécula compleja que expresa el modo del que el programa genético consigue generar una célula y todo un individuo, y cómo esto, alterado de alguna manera por mutaciones, condiciona formas de enfermar, y muchas de ellas son enfermedades raras. ¿Y en qué contexto lo trabajamos? Pues en el contexto de este paradigma de la medicina y de la investigación translacional, donde el plano clínico, tanto en la vertiente diagnóstica como de asesoramiento genético como terapéutica, se acerca al plano de la investigación en muchos niveles distintos, desde el individuo que vive en su ecosistema, por tanto, teniendo en cuenta su variabilidad fenotípica y durante el desarrollo, el programa genético y el programa del desarrollo, antes de nacer, pero ya con un genoma propio, la intervención genética, la variabilidad genética, su hemostasis fisiológica, lo que condiciona la hemostasis fisiológica, lo que puede condicionar también el desarrollo posterior y
todo lo que podemos hacer respecto al diagnóstico y las terapias, y de vuelta al plano de la atención sanitaria en todo esto que he comentado antes. ¿En qué contexto, además? Un individuo y una población que comparten un genoma. Si eso, que sería lo que quería comentar acerca de la enfermedad, lo pasamos ya a esto que hablo de enfermedades raras, la rareza y la vida en sociedad, pues definiremos lo que son las enfermedades raras, son minoritarias, poco frecuentes, bueno, hay muchas maneras de llamarlas. Y como el doctor Calvo ya ha comentado, son aquellas que tienen una prevalencia en la población de menos de 5 personas afectadas cada 10.000 habitantes. Esa es la definición de la Unión Europea. Luego veremos que hay alguna otra definición, pero grosso modo son trastornos que son poco frecuentes. Algunos, los menos, con cierta relevancia, como la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, y otros, la grandísima mayoría de esos más de 6.000, 7.000 trastornos, entidades nosológicas, enfermedades raras que existen, pues muy por debajo de esa prevalencia, suelen estar incluso por debajo de 1 cada 10.000 habitantes. Pero hay algo más que la prevalencia que hay que tener en cuenta, que se comparte con muchas enfermedades comunes, pero que es muy frecuente en las enfermedades raras. Una, que son trastornos crónicos e invalidantes mayoritariamente. Otra, y para mí es un concepto muy importante porque cambia respecto a la cronicidad del adulto, ¿no? Del adulto que puede enfermar con 60, 70, 80 años, enfermedades importantes, enfermedades graves, enfermedades crónicas, invalidantes también, pero aquí en muchas ocasiones empiezan en la edad pediátrica, en los primeros años de la vida, si no en el nacimiento. Afectan, condicionan la vida, la biografía entera del ser humano. Por tanto, eso es algo que tener en cuenta muy específico de las enfermedades raras, y no solo afectan a esa persona, sino afectan a la familia desde muy jóvenes. Después tenemos que tener en cuenta que la tasa de morbimortalidad es muy alta, y también que hoy en día, aunque ha habido avances y no poco importantes, los hay y muy importantes, los recursos terapéuticos son aún escasos y poco eficaces en muchas de las ocasiones. Y el otro factor importante es que el 70-80% de estas enfermedades son genéticas, y el componente hereditario es muy relevante de cara a un asesoramiento genético. Pero ¿cuál es la magnitud del problema en términos de afectados, sobre todo en Europa? Bueno, pues si hay unas 7.000 enfermedades, no es fácil de saber cuántas enfermedades hay, de hecho no paran de describirse enfermedades en los últimos años. Uno podría plantearse que en España hay unos 3 millones de personas que pueden estar afectadas de una enfermedad rara, unos 400.000 en Cataluña, pero además el problema de la cronicidad, como he comentado antes, y desde el inicio de la vida, los primeros años de la vida, porque en un porcentaje muy elevado se diagnostiquen o no en ese momento, se inician en la edad pediátrica. Y además el coste económico es muy importante. Este es el coste económico que mantenemos en los últimos años en el Hospital Sant Joan de Déu, que es un hospital infantil, materno-infantil. Vemos como un 45% del coste del presupuesto del hospital corresponde a enfermedades raras. En cambio, no llega a un 10% el número de actuaciones médicas que se hacen en el hospital con respecto al conjunto de todos los pacientes, de todos los niños y niñas, hasta los 18 años que acuden al hospital. Y eso ha hecho que haya una respuesta europea, no solo española. Aquí en Cataluña también tenemos respuestas específicas con las unidades de expertesa clínica de determinados grupos de enfermedades, pero a nivel europeo, socialmente, con la alianza o la Federación Europea de Federaciones Nacionales o Estatales, que es Eurordis, sobre enfermedades raras, de los pacientes y familiares, y también la respuesta de crear las European Reference Network, las redes europeas de referencia, donde participamos muchos grupos clínicos y de investigación clínica en los distintos hospitales del territorio europeo. Pero para poner aún más en contexto, desde que se creó el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras en 2010, podemos ver cómo ha ido aumentando el número de nuevas enfermedades en los últimos 12 años, 11 años, que se han ido reconociendo, en gran medida porque se han ido asociando a un número también elevado, que ha ido incrementando importantemente, de genes asociados a estas enfermedades, y también, aunque en términos absolutos, cuantitativos, menor, también un incremento importante en lo que son los medicamentos huérfanos designados por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Norteamericana del Medicamento y Alimentos, la FDA. ¿Cómo podemos realmente plantearnos lo que son las enfermedades raras en términos poblacionales? Esto es una publicación que hubo hace 3 años, salió junto con el Times,
es esta publicación del Raconteur, en Rare Diseases, de 2019, donde, por ejemplo, se nos indica que 1 de cada 17 europeos, en este caso eran británicos, pero globalmente sirve para europeos, va a padecer o padece o tiene relación con alguna enfermedad rara. Por tanto, es algo muy importante en términos de salud pública. No es solo en términos individuales y familiares, sino en términos de salud pública por todo lo en común que tienen las enfermedades raras, aunque sean distintas enfermedades con fisiopatología, con mecanismos diferentes, con expresión clínica diferente, con tratamientos diferentes. Pero tienen muchas cosas en común y no solo la rareza. Cosas en común que no vamos a entrar a fondo, pero que es importante tener en cuenta. Aquí básicamente es deciros que en Europa se habla de una prevalencia de 5 cada 10.000 habitantes, menos de 5 cada 10.000 habitantes. En Estados Unidos, menos de 200.000 habitantes afectados por una enfermedad rara, y otras maneras de nombrarlo pues en Taiwán, en Japón y en otros países. Pero nosotros nos quedamos con la de la Unión Europea. ¿Y qué acciones hay por parte de la sociedad? Pues obviamente esta pequeña publicación que me pidieron en su momento desde el CSIC, que tuve el honor de poder escribir y publicarlo, pues en este contexto de qué sabemos de esta colección, que da pie a estas charlas del CSIC, en esta concreta aquí en la Residencia de Investigadores, pero también obviamente una estrategia que está nombrando el doctor Calvo, la estrategia de enfermedades raras del Sistema Nacional de Salud, que ahora se está reevaluando. Había necesidad, se ha retrasado en el tiempo, posiblemente entre otras razones y muy importante la COVID, pero ahora se está reevaluando y trabajando conjuntamente con expertos y con las comunidades autónomas y sobre todo la voz de los pacientes. Y me interesa mucho destacar esta cuestión porque este es un libro hecho por Eurordis ante 12.000 pacientes de, quiero recordar, 18 enfermedades distintas sobre la cual preguntaron una serie de cuestiones en 2008. Es muy importante tener en cuenta que, a pesar de todo, la gente desea vivir, desea tener una vida lo más normal posible a pesar de tener una enfermedad rara o un hijo con una enfermedad rara. Y, por tanto, es algo a tener muy en cuenta. Son personas que quieren vivir. La enfermedad nos condiciona, pero no dejamos de ser seres humanos que queremos vivir y queremos vivir en familia y queremos vivir lo mejor posible. Y, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero ¿a qué nos referimos con este término de enfermedad rara según esa encuesta de 2008 publicada en este libro La voz de los 12.000 pacientes? Pues esto es lo que decían por orden, tal cual lo decían. En el campo de la ciencia llama la atención la primera, pero era la primera que ponían por orden: la falta de conocimiento científico sobre su enfermedad. Y eso es cierto, más cierto era aún en 2008, muchísimo más que ahora, pero sigue siendo un campo de investigación biomédica muy importante. Y no solo la investigación aplicada, también la investigación básica. La falta de acceso a un diagnóstico correcto, el retraso, una queja importante en el diagnóstico, falta de una atención multidisciplinar apropiada, porque son trastornos muchas veces sindrómicos, multisistémicos, que necesitan una atención organizada por distintos especialistas y al mismo tiempo bien coordinada. La falta de información y apoyo en calidad al momento de diagnóstico, consecuencias sociales no deseadas son muchas, la inequidad y dificultades en el tratamiento, rehabilitación y otros cuidados. Después, la pérdida de confianza en muchos servicios médicos y sociales, también a veces el rechazo por los profesionales sanitarios, es decir, desinterés más que rechazo. Esto, veréis después cómo ha ido cambiando en estos últimos 14 años, 15 años que sería de esta encuesta, desde la perspectiva del paciente y las familias y la sociedad. Ha ido cambiando para bien y veréis el qué y el por qué. Porque de alguna manera hay una reacción por parte de los pacientes con estos comentarios de esa encuesta. Ha ido cambiando. Aquí tenéis en una publicación que hizo la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Molecular en 2018 sobre enfermedades raras, que coordinó el profesor Vicente Rubio, del cual hemos hablado hace un momento, Luis, que lo coordinó él, y que era entre los dosieres de la SEM, pues sobre enfermedades raras. Y aquí el padre de un paciente muy activo, Julián Isla, pues escribió una serie de cuestiones, escribió un artículo de los 4 o 5 que se publicaron, y versaban sobre 3 cuestiones importantes: sobre el diagnóstico, no solo aumentar la tasa de diagnóstico, sino el diagnóstico temprano. Y ya en 2018 hablando de la generalización de la secuenciación masiva del genoma humano, del exoma, del genoma, y poner en conjunto los genotipos y los fenotipos de los pacientes, compartirlo en términos internacionales. Para eso también es muy importante incorporar la ciencia de datos al conocimiento médico y al conocimiento científico para poder generar nuevo conocimiento que no podemos ver a pesar de disponer de muchísimos datos fenotípicos y biológicos, y por tanto muy importante. Y además
que la investigación terapéutica sea ya no para fármacos que, bueno, pues que puedan mejorar algún síntoma, sino que modifiquen el curso de la enfermedad, no solo para la curación, que es lo que quisiéramos todos, pero sí para que cambiar de una manera clara la historia natural y el pronóstico del paciente. ¿Y qué ha pasado después, en este tiempo? Pues grosso modo entre 2020 y 2021 hubo un trabajo por parte de Eurordis que puso a nivel europeo muchos grupos de trabajo donde participaron muchísimos agentes, no solo pacientes y enfermos, sino también médicos, investigadores, ingenieros, agentes, bueno, agentes reguladores, la administración, política de diversos países, puso juntos para buscar recomendaciones para 2030-2040. Y es este Road 2030, que fue la publicación que se presentó en febrero de 2021 en Bruselas para indicar una serie de cuestiones. Trabajamos en varios grupos, se trabajó bastante, obviamente, desde el punto de vista de, a raíz de la COVID, pues tuvimos que trabajar mucho desde la perspectiva de online, ¿no? Pero también hubo reuniones físicas, y en mi grupo de trabajo, en una de estas reuniones físicas, ya hacia el final, donde se pusieron muchas cosas en común, estos fueron los datos que sacamos de los que estábamos en el grupo de trabajo, entre lo que era la impredictibilidad que podía haber en un estudio prospectivo y la importancia, ¿qué era lo que destacábamos en su conjunto? Pues algo que me llamaba a mí la atención, que me hizo más consciente aún de los problemas, la preocupación que había por el acceso al tratamiento. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en sistemas públicos, sistemas nacionales de salud que disfrutamos la gran mayoría de los países europeos de la Unión Europea. Lo que más importaba en este contexto de estos dos ejes, la actitud social hacia la solidaridad o hacia la individualidad, o en el eje de la innovación que dependiera de los intereses de los pacientes o del mercado, obviamente, bueno, no sé si tan obviamente, pero eso fue lo que pretendieron, lo que destacó mayoritariamente era tener este escenario, el primer escenario, una innovación dirigida hacia los pacientes con participación de ellos y en un terreno que fuera la solidaridad. Por tanto, es este el contexto social en el que estamos 2020, 2021, 2022. Y por tanto, lo que se quería, el escenario que se propuso, que se quería más, era la inversión para una justicia social. Es decir, una innovación impulsada por necesidades insatisfechas del paciente, en lugar de ganancias financieras, una alta responsabilidad colectiva, reconociendo el papel de las sociedades en la atención especial a esta población vulnerable, y metas basadas en resultados, que tienen que ver con un diagnóstico más precoz, más rápido y preciso, con una atención integrada, centrada en la persona, con mayor disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y sostenibilidad de los medicamentos, algo muy preocupante para ellos, para todos lo es, porque todos sabemos qué está ocurriendo con algunos medicamentos muy caros, que están siendo medicamentos muy importantes para cambiar el curso de la enfermedad, medicamentos basados en gran medida en terapia génica o en terapias genéticas, terapias moleculares y otras que pueden ser muy caras, y que la sostenibilidad nos preocupa a todos. Los 6 enfoques de estos objetivos, o para lograr estos objetivos, eran enfoque en el territorio de los derechos humanos, que somos conscientes de ellos, los derechos del hombre que tenemos basados en los derechos de la ONU desde hace tiempo, el enfoque de múltiples partes interesadas, fomentar el asociacionismo y partenariado en todas las partes, público y privado, integrar los distintos niveles regionales, nacionales y europeos, todo el desarrollo tecnológico necesario y un enfoque multidisciplinar, holístico de la atención sanitaria y de la investigación. Y hoy en día es posible acercar, en un plano que tal vez va en paralelo, pero puede haber mucha interconexión, la atención sanitaria del día a día con la investigación biomédica en los distintos niveles. De las distintas recomendaciones, estas son las 8 que ellos marcaron en la hoja de ruta: planes y estrategias europeos y nacionales integrados a largo plazo y mejorándolos, diagnóstico más preciso, como he dicho antes, y más rápido, un acceso a la atención médica de alta calidad, que ésta sea integrada, siempre centrada en la persona, partenariado de todos y con los pacientes, es decir, empoderando a los pacientes, y los pacientes siendo personas que conocen bien el problema y participan en todos los desarrollos, la investigación y desarrollo innovadores, buscando resolver necesidades, también con método científico, es decir, preguntando a partir de las necesidades, transformando la pregunta en el plano médico, pues la pregunta clínica, en una cuestión científica, abordándola desde el plano científico, optimización de los datos que tenemos, que son muchos,
y que eso permite un beneficio social, y los tratamientos que estén obviamente asequibles, que sean accesibles y que dispongamos de ellos, ¿no? Entonces, a mí todo esto ya hace un tiempo pues me hizo pensar que ese cambio de 2008 a 2021, de aquel libro de La voz de los 12.000 pacientes a esta situación de 2030, Rare 2030, era un cambio de una propuesta que había reactiva en ese momento a una propuesta muy proactiva. Es decir, claramente había habido y debe haber un empoderamiento de las personas afectadas por enfermedades raras y de sus familias. Claro, nos tenemos que ir ya al territorio de la ciencia y en el plano médico aplicado a su diagnóstico y a su tratamiento. ¿Qué significa esto? En el plano diagnóstico genético, que por supuesto no es el único que hay que plantearse en el campo de las enfermedades raras. Pues bueno, desde el análisis de los cromosomas hasta el análisis progresivo de la secuencia de ADN, bien sea en lo que hoy es más frecuente por su propio coste y capacidades, que es el exoma, con la secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, bien ya acercando, bueno, ya utilizándose y cada vez más el genoma y otras variantes de estudios ómicos, como puede ser analizar el transcriptoma o la secuencia de ARN y proteómica y otra serie de ómicas que permitan tener mejores biomarcadores para conocer no solo el diagnóstico, sino también la respuesta a la enfermedad y el seguimiento de la respuesta terapéutica de la enfermedad y el seguimiento de estos tratamientos que van incorporándose a la práctica clínica. Por tanto, eso va a ser muy importante, pero también en el plano de los fármacos disponibles. Bueno, tenemos muchas enfermedades raras, esto es bastante reciente, aunque no del todo, de cómo está la situación diagnosticada por parte de la Agencia Europea del Medicamento, donde más de 6.000 enfermedades, muchas medicinas para el tratamiento de estas enfermedades raras, son los medicamentos huérfanos, que son designados, pero no todos, ni mucho menos de ellos, se llegan a autorizar por parte de la Unión Europea finalmente, ni todos son comercializados en cada uno de los estados. Por tanto, este es un campo aún no solo de mucha investigación, no solo de necesidad de mucha investigación, sino también de que haya medidas políticas, decisiones políticas que permitan claramente que los medicamentos que se ha demostrado que pueden tener cierto grado de eficacia o mucha eficacia, lleguen al paciente y lleguen en términos de que sean cubiertos por los sistemas de seguridad social, por los sistemas nacionales de salud. Como por ejemplo ha venido siendo en el caso de la fibrosis quística, pues el conocimiento de que las distintas mutaciones que afectan al gen CFTR y que puede producir esta proteína de membrana plasmática que maneja la entrada y salida del cloro, sobre todo en los neumocitos, es decir, células de los alveolos pulmonares y también en los epitelio intestinal, que son los dos órganos diana más importantes de la fibrosis quística, pues lo que supone haber hecho estudios de búsqueda de fármacos a partir de librerías, de fármacos y poder disponer de nuevas formas que han cambiado por completo el pronóstico de la fibrosis quística y como fue el llegar a la triple terapia para distintas formas genéticas de esta enfermedad de fibrosis quística, es decir, distintos tipos de mutaciones del mismo gen, el gen CFTR, y llegar a este tipo de correctores y potenciadores que permiten realmente cambiar ya con mucho, ya venía cambiando, pero cambian muchísimo la historia natural y el pronóstico de estos pacientes junto con el trasplante de pulmón que ha cambiado radicalmente la fibrosis quística. Yo recuerdo en mi época de residente de pediatría pues ver niños ingresados con una fibrosis quística, con una enfermedad muy grave y hoy en día cambia por completo el pronóstico, con lo cual son cosas muy buenas que van ocurriendo en el campo de la medicina. También en otras enfermedades, en este caso neuromusculares, la atrofia muscular espinal, que está causada por mutaciones en este gen, SMN1, existe otro gen para lo que no es un gen funcional, pero que tratamientos por este caso, que fue de lo primero que hubo hace 3 años, 4 años, con los nusinersen, los primeros tratamientos con oligonucleótidos antisentido, que permitían que este propio gen SMN2, que sí que estaba presente en el individuo, pudiera producir una síntesis mejor de la proteína SMN, a pesar de que estaba direccionado, perdido el gen SMN1. Y eso también ha sido un cambio radical que junto con la terapia génica va cambiando el pronóstico de esta enfermedad. Son de las enfermedades las dos de las más frecuentes dentro de las enfermedades raras. Pero ya saltando de estos efectos que ha habido diagnósticos y terapéuticos en algunas enfermedades, también la investigación. Y aquí os voy a poner el ejemplo de una enfermedad que trabajamos desde hace muchos años en nuestro grupo de investigación, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía periférica de los miembros inferiores y de los miembros superiores también, que condiciona una atrofia muscular, originalmente descrita en el sistema peroneal, pero bueno, atrofia muscular sobre todo distal, como podemos ver aquí, también aquí las manos, con muchos genes, más de 90 genes asociados a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth,
neuropatía, como digo, periférica sensitiva y motora, hay otras que son solo motoras y hay otras que son sensitivo-autonómicas, pero globalmente hablamos de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y hay más de 90 genes asociados a esta enfermedad. No tiene un tratamiento específico, hay algunos ensayos clínicos con algunos fármacos, el tratamiento sigue siendo rehabilitador y fisioterapia, el dolor neuropático que puede ocurrir y otros problemas que pueden ir asociados. Pero desde el estudio de familia, y en este caso hablaré de una forma concreta, relativamente prevalente aquí en España, mutaciones por un gen, GDAP1, que dan formas genéticas autosómico-recesivas, pero también autosómico-dominantes, pues a partir del estudio de familias determinadas, encontrar el gen, su clonación, y que eso permita, en el marco de los servicios asistenciales, el diagnóstico genético y el asesoramiento genético a las familias. Y eso es muy importante, la ciencia básica, orientada a la enfermedad, para que llegue al plano diagnóstico y al asesoramiento genético, que ya es una forma de terapia importante porque va a cambiar el conocimiento que algunos padres pueden tener de una enfermedad y, por supuesto, decidir si se tienen más hijos o no y si existe posibilidades de hacer un diagnóstico prenatal o un diagnóstico genético preimplantario o cualquier otra forma de prevención secundaria de tener un hijo afectado por esta enfermedad. Pero si nos metemos en el territorio ya de la investigación básica, uno puede descubrir que este gen, GDAP1, pues se expresa en las neuronas motoras de la médula espinal, la segunda motoneurona, se expresa también en las neuronas sensitivas del ganglio dorsal, por tanto, neuronas del sistema nervioso periférico que conforman los nervios motor y sensitivo, pero podemos ver también que las alteraciones que puede haber a nivel mitocondrial, porque es una proteína que se expresa en la membrana externa mitocondrial, que participa en el proceso de la dinámica mitocondrial, también en el proceso del manejo del calcio en relación con el retículo endoplásmico, de una manera específica, o también como una proteína que interacciona con otra proteína en el lisosoma, interacciona con LAMP1, por tanto, nos lleva al territorio de la interacción entre orgánulos y de la interacción entre membranas de orgánulos a través de los puntos de contacto, como podemos ver aquí en un trabajo que publicamos hace un par de años. Pero esto, junto con la investigación clínica, nos da pie a pensar acerca de cómo es la fisiopatología de la enfermedad. Por ejemplo, en este caso, que es un trabajo realizado con la doctora Teresa Sevilla del Hospital La Fe de Valencia, donde empezamos hace años este tipo de estudios, cómo la observación clínica nos puede enseñar cosas, no solo de cómo es la enfermedad y cosas que hay que estar pendientes de ella y manejarlas clínicamente, sino también nos da información fisiopatológica. Los pacientes muestran una ronquera, muestran un problema de cuerdas vocales, una parálisis de las cuerdas vocales que normalmente es una parálisis bilateral. Pero si en algún caso tenemos oportunidad de ver que es solo unilateral, como es en este caso, vemos que siempre empieza por las cuerdas vocales del lado izquierdo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que el nervio recurrente, que es el que inerva todos los músculos de las cuerdas vocales, excepto uno, el nervio recurrente izquierdo siempre es más largo que el derecho. ¿Por qué? Porque pasa siempre anatómicamente por debajo del callado de la aorta y no lo hace nunca el derecho. Y por tanto siempre es más largo. Por tanto, si uno puede detectar la primera cuerda vocal que se afecta, verá siempre que es la izquierda. ¿Y eso qué hace pensar a uno? Pues que posiblemente la longitud del nervio tiene que ver con la neuropatía periférica. Y aquí tenemos el ejemplo del ratón knockout generado para obtener un modelo de este ratón que sería equivalente a la forma autosómica recesiva de la enfermedad, ver que el ratón pues tiene problemas ya motores, como podemos ver aquí camina peor, tiene la colita baja, tiene este reflejo alterado y vemos que tiene pérdida en la médula espinal de las somas de las motoneuronas, pero también tiene pérdida, como podemos ver aquí, es el GDAP1-, es el ratón knockout, como podemos ver aquí que la conformación de esta, no sé si se podrá ver bien, yo aquí no lo veo bien, pero cómo se forman las placas neuromusculares, lo que es la sinapsis neuromuscular, que es la acetilcolinérgica entre el nervio motor y el músculo esquelético, pues vemos como no se ocupa por igual porque ya hay un fallo de conexión entre el propio nervio en esa sinapsis neuromuscular de la placa motora. Eso conlleva probablemente de una manera retrógrada a que empiece a fracasar hasta no solo el nervio, sino el soma de las neuronas que están en la anterior, la segunda motoneurona, que es la que por otra parte, lo que he comentado antes, está lesionada principalmente en la atrofia muscular espinal, que es otra enfermedad como he comentado antes. ¿Y qué ocurre en el nervio? Si hemos hablado de que el nervio y su longitud pueden ser importantes por ese hallazgo, ese hallazgo clínico, que es una manera de mostrarlo y demostrarlo, pues podemos ver que también en el nervio periférico ciático
de estos ratones knockout. Aquí tendríamos un knockout normal o wild type, perdón, un ratón normal o wild type, y aquí tendríamos el nervio o el axón del cow. Pues tendremos que, si nos fijamos aquí, cómo se mueve más lentamente bajo, no se está moviendo, por tanto debería moverse, pero aquí no se mueve. La cuestión es que esas mitocondrias, que es lo que vemos aquí, se mueven mucho más lentamente que las mitocondrias normales del nervio normal. Y por tanto, de alguna manera, esa longitud, junto con que la mitocondria y otros factores que influyen no funcionan correctamente, el nervio se va viendo afectado y va apareciendo el desarrollo de la enfermedad. Por tanto, ahí además hay dianas moleculares sobre las que se puede desarrollar fármacos o dianas sobre las que podemos mirar si hacemos una terapia génica, en este caso pues este gen GDAP1. Pero además, como digo, la investigación de fármacos, y eso es un trabajo realizado también con compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, del CSIC, del Centro de Biología Molecular, donde pudimos investigar en estos modelos de ratón. Este sería el ratón wild type normal, donde este sería el ratón knockout, y con dos fármacos distintos, tras haber hecho un estudio con una librería concreta, clofenicol o mito-Q, ver cómo estos ratones van respondiendo a la situación anormal desde el punto de vista fisiológico, es decir, cuál es el comportamiento motor, pero también desde el punto de vista de los procesos de oxidación y los procesos antioxidativos. Y vemos cómo este ratón va teniendo una pérdida de la fosforilación oxidativa y de proteínas antioxidantes, y con estos fármacos uno va encontrando una mejora clara. El problema de todo esto, y es el que nos hemos encontrado con estos fármacos, es que esto ocurre cuando se inicia tempranamente el tratamiento de los ratones knockout, pero no cuando se inicia más tarde. Y es realmente cuando nosotros ya diagnosticamos a un paciente, ya se ha producido una neuropatía periférica importante, y posiblemente estos fármacos no puedan tener, no lo sabemos, un efecto terapéutico. Pero claro, eso hace difícil que después una compañía farmacéutica, una biotech pequeña, se pueda interesar por estos fármacos en concreto para desarrollar un ensayo clínico, a pesar de que han demostrado su eficacia, pero claro, cuando se inicia muy precozmente el tratamiento. Y de aquí saltamos a un modelo de traslación sanitaria y ya vamos, de la atención sanitaria, y vamos acabando un poco. Bueno, pues el nuestro, en el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras, lo que nosotros intentamos es hacer una integración del manejo diagnóstico de los pacientes, haciendo registro de la atención sanitaria global junto con la investigación para el tratamiento, como digo, de estos pacientes y sus familias. De manera que, por ejemplo, para muchos trastornos del neurodesarrollo sindrómicos causados por mutaciones de distinta índole en muchísimos genes del neurodesarrollo y del crecimiento humano, pues tenemos atenciones específicas durante distintos días del año, de manera que 1 o 2 veces tenemos esas visitas, y donde además los pacientes y las familias que tienen un trastorno determinado se ven entre sí, se conocen entre sí, y ello conlleva además que hagamos una atención multidisciplinar en la medida de lo posible. Y este es el modelo con el que estamos trabajando fundamentalmente en el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del Hospital Sant Joan de Déu, y también están haciéndolo en otros servicios del propio hospital. Con ello intentamos que además todo se integra en el plano diagnóstico desde la consulta, el diagnóstico genético, a pesar de las dificultades, no por conocimiento o por no disponibilidad de equipos, sino por el volumen tan grande que hay que atender, que muchas veces retrasa los diagnósticos en ese sentido, por no poder llegar en tiempo y forma a todo aquello que no sea, digamos, de carácter prioritario y urgente, ¿no? Que obviamente sí que es factible cuando se tiene esa indicación hacerlo con más rapidez. Y en ese contexto de intentar llegar al diagnóstico, la importancia de poder resolver los pacientes sin diagnóstico, no solo los que tienen un retraso, que aún no están diagnosticados, pero es posible hacerlo, sino incluso investigar los que aparentemente es imposible diagnosticar, porque hemos hecho ya todo el esfuerzo que podemos hacer en nuestro medio. En ese contexto, ese déficit diagnóstico nos lleva a la investigación. Y en ese contexto, valga la redundancia, introducir programas de diagnóstico translacional como el que en Sant Joan de Déu hemos introducido, que a partir de la evaluación clínica y del diálogo con los médicos del paciente, con el equipo del paciente, y tras tener las pruebas genéticas y encontrar variantes genéticas de significado incierto, proponernos, si creemos que es el caso, investigar con estudios funcionales en este programa de diagnóstico y terapia translacional si es posible demostrar que la variante genética que hemos encontrado tiene un efecto biológico anormal. Si tiene ese efecto biológico anormal, finalmente el médico cree, o el equipo médico cree que sí que sería factible que fuera el gen causante de la enfermedad, pues ese informe biológico se puede transformar en el apoyo a una decisión diagnóstica, que siempre será una decisión por parte del clínico. Y ya, como os digo, estábamos acabando este camino individualizado de la medicina de precisión. Pues un poco
pensad que si nosotros tenemos aquí una figura que representa la evolución del individuo que enferma en algún momento de su vida, desde un riesgo basal que tiene de predisposición, a fenómenos o eventos iniciales por debajo de este umbral que no se manifiesta la enfermedad, a la posibilidad de un diagnóstico molecular precoz previo a la manifestación de la enfermedad o precoz cuando ya hay presentación clínica, pero precoz, a la intervención que suele ser típica mucho más adelante en el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros quisiéramos desde que esa medicina reactiva pudiéramos ir hacia una medicina proactiva, una medicina de precisión con biomarcadores ómicos, biológicos y digitales también, que nos permitan realmente cambiar el transcurso de la enfermedad y poder anticiparnos y cambiar en su historia natural. Una manera de ello, pues también vuelvo lo que se está promoviendo como el centro de únicas en el Hospital Sant Joan de Déu, donde estamos intentando, y es una estructura, es una acción global institucional, introducir en el plano del diagnóstico 4P, de biomarcadores precoces, precisos, personalizados y predictivos, pues en distintas formas ómicas, como es la genómica, transcriptómica, la metabolómica, la imagen médica y otro tipo de aproximaciones histológicas, todo lo que tiene que ver con la ómica de la imagen, de los píxeles, de alguna manera radiológicos, anatomía patológica o también estudios de índole ya neurofisiológico. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de, en nuestro caso, los niños y las niñas, pero también las personas adultas que puedan padecer una enfermedad rara en este contexto de una atención integrada. También la idea de investigar, e investigamos en ello, en este caso con la financiación de la Fundación Ramón Nareces y colaborando de nuevo con el CSIC, con la Autónoma de Madrid, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y el Centro de Diagnóstico Molecular en la Autónoma de Madrid, la doctora Belén Pérez, pues este proyecto Gen Natal para ir incorporando, ir averiguando cómo podríamos incorporar en nuestro medio el cribado genético neonatal que pueda ser complementario al cribado bioquímico, endocrino y hematológico que hay para ahora aquí en Cataluña, 24 enfermedades, unas cuantas más en Murcia, en Galicia y otras menos en otras comunidades autónomas, de las 7 básicas de la cartera común de servicios en todas las comunidades autónomas, pero la idea es que a partir de este proyecto podamos ofrecer un conocimiento de cómo podemos abordar muchas más enfermedades que se puedan diagnosticar ya no con marcadores bioquímicos, sino con marcadores genéticos, que es el marcador más estándar para el conjunto de enfermedades, aunque pueda no ser el más apropiado para algunas que tienen marcadores bioquímicos, como digo. Antes el doctor Calvo ha mencionado el ciberenfermedades raras. Ciberenfermedades raras empezó a finales de 2006. Llevamos ya muchos años, camino de 15 años ya de manejo de esta manera de trabajar en red, de unos 60 grupos de investigación, hospitalarios, de centros de investigación, de universidades, combina investigación básica biomédica con investigación clínica, poniéndolo todo junto y realmente siendo muy productivos, no solo académicamente, científicamente, sino también con una capacidad de traslación hacia el diagnóstico. En este momento estamos trabajando en red ya para el diagnóstico translacional, en los estudios biológicos funcionales, sino también para desarrollar nuevas terapias de asignación de medicamentos huérfanos, etcétera, que realmente se están desarrollando aquí en nuestro país. La manera de enfermar puede ser de todo tipo, pero las formas raras de enfermedad, ya decía William Harvey hace más de 300 años, que es la manera que nos podemos interrogar mucho mejor a la naturaleza para entender ese fenómeno natural en nuestra vida, que es el fenómeno de enfermar. Es decir, con él convivimos y con él hemos de llevar nuestra vida, nosotros y el prójimo, ¿no? Ya, como os decía, pues esta idea de que, por ejemplo, si nosotros trabajamos sobre las neuronas y nos preocupan las motoneuronas en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, podemos incluso conocer aspectos que puedan ser de interés para enfermedades más comunes, como puede ser la neurona dopaminérgica en la enfermedad de Parkinson. Y eso nos tiene que llevar a hacer pensar que de la rareza del estudio de las enfermedades raras podemos aprender muchísimo y nuevos fármacos también para las enfermedades comunes, que tienen otros niveles de complejidad. Todo eso son continuos, son maneras de enfermar, son extremos de la manera de enfermar y eso es como tenemos que ver la enfermedad hoy en día y por tanto de alguna manera las enfermedades raras desaparecerán como concepto en el futuro para formar parte del conjunto del modo de enfermar de las personas que podamos actuar sobre ellas igual que las enfermedades comunes. Y simplemente deciros que para llevar todo esto a cabo, no pensar que somos muchos, pero aquí hay muchos gente haciendo trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, pero bueno, para que veáis la parte clínica de genética clínica y de enfermedades raras, neurogenética, asesoramiento genético, el laboratorio con todos sus técnicos, el laboratorio de diagnóstico genético y la plataforma de estudios genómicos y los investigadores en el grupo de investigación, que además son los que hacen los estudios funcionales, esa investigación transracional que he comentado antes. Así que con todo esto, pues muchísimas gracias por vuestra atención y
dispuesto a contestar las preguntas si las hay, con mucho gusto. Buenas tardes de nuevo, gracias y sobre todo gracias al doctor Palau por esta magnífica, trabajo de precisión que podemos decir, sencillamente cuando nos ha explicado de manera concisa, de manera breve, pero muy concreta y demás. Es aquello de Baltasar Gracián, lo breve si bueno, dos veces bueno, o sea que perfecto y muchísimas gracias porque realmente nos ilumina a todos respecto a este aspecto. Y de alguna manera, pues al principio yo les comentaba que el estudio de este tipo de enfermedades nos puede dar las claves para lo que es, en esta última imagen, para lo que es sencillamente el entender eso de lo que, en fin, de lo que es la enfermedad y la aportación que desde las enfermedades raras puede llegar para lo que es la medicina común. Evidentemente, yo creo que el doctor Palau ha puesto de manifiesto un aspecto importante, que es el hecho de que no hay enfermedades, en términos generales, sino que hay enfermos. Es decir, porque cada uno de nosotros, pues evidentemente tenemos una base genética determinada y en base a esa base genética, valga la redundancia de la palabra, sencillamente nos encontramos que determinadas afectaciones tienen, determinadas enfermedades, tienen una afectación u otra y entonces claro, eso hace que como os decía el doctor Palau, se necesite una gran cantidad de datos, por ejemplo, para poderlos poner y empezar a contrastar. Evidentemente él como médico sabe que los médicos tienen, pues, en fin, una serie de protocolos de actuación para delante de las enfermedades, pero este hecho de que cada vez más vamos a esa medicina personalizada está siendo realmente uno de los grandes avances de lo que es el siglo XX. Ese es un primer aspecto sobre el que quería comentar. Un segundo aspecto es el hecho de que en la primera parte de la intervención del doctor Palau ha hablado de cuestiones que por lo general en muchos momentos se quedan como en segundo plano. He estado hablando de pacientes, he estado hablando de derechos, he estado hablando de justicia social y realmente esto es algo que a todos nos tendría que llamar la atención de manera muy importante. Es decir, miren, yo recuerdo que hace unos años, antes de la pandemia, no sé si en el año 18 o en el año 19, sencillamente en el Museo del Prado se hizo una exposición, una antológica sobre Bruegel. Entonces, a mí me llamó mucho la atención algunos de los dibujos de Bruegel. No tan solo el Jardín de las Delicias, etcétera, que estos evidentemente son las masterclass, por decirlo de alguna manera, sino sobre todo aquellos dibujos que él realizaba en la calle. Y eran dibujos que realizaba rápidamente en sus libretas de trabajo y demás, en sus blogs, y en los cuales dibujaba a las personas que sencillamente tenían afectaciones X, ya sea cojeras, en fin, todo tipo de afectaciones. Y claro, y el panorama que esos dibujos de Bruegel describían era pues realmente un panorama aterrador. Un panorama aterrador porque cuando una persona tenía una determinada afectación que nosotros podríamos calificarla hoy de enfermedades raras, esa persona pues sencillamente quedaba excluida del contexto familiar, evidentemente de lo que era el contexto social, y bueno, pues tenía que malvivir en las calles de las ciudades europeas y evidentemente de todo el mundo. Pues bien, que en estos momentos el doctor Palau y todas las personas que están trabajando evidentemente en el mundo de la medicina, pero en concreto en este ámbito por la sensibilidad que tienen, que existe respecto a este tipo de enfermedades, realmente es algo que a todos nos tendría que enorgullecer, básicamente porque eso nos está hablando de una cuestión, que es de lo que es el proceso de civilidad, es decir, cómo nosotros hemos superado o estamos superando, aunque por desgracia en estos momentos pues estamos viviendo una situación pues terrible
terrible por lo que se está viviendo en Ucrania y en otras zonas del mundo. Pero ese proceso de civilidad, de que sencillamente esa enfermedad calificada de rara, esa atención al paciente, eso que es muy importante, esa participación del paciente, esos derechos, esa justicia social, realmente es algo que a todos nos tendría que enorgullecer y de lo cual tendríamos que aprender para poder dar nuevos pasos. Y evidentemente este aspecto que comentaba el doctor Palau, finalmente de este trabajo que están realizando en Sant Joan de Déu y en otros hospitales, que es, vamos a intentar poder hacer este diagnóstico, poder pasar a ese estudio genético por esa afectación biológica que tiene, etcétera, pues podemos, y evidentemente después llegar al clínico, que es la persona que tendrá que actuar y que tendrá que decir, pues realmente es algo concreto. Porque en este sentido tenemos alguna pregunta aquí en el chat que yo me he apuntado. Claro, realmente aquí se pone de manifiesto una vez más que la genómica está siendo realmente una de las claves de futuro para la comprensión de todo ello. Pero junto a la genómica, una de las preguntas era sencillamente esta: junto a la genómica, para este tipo de enfermedades, puede haber otro tipo de orígenes. Por ejemplo, cada vez más, y esto investigadores del CSIC pues lo están trabajando, sobre todo en lo que son los núcleos urbanos, lo que es el medio ambiente, lo que es esas partículas en suspensión por la circulación, por los gases, etcétera, que podrían tener afectaciones respecto a lo que es ese surgimiento de enfermedades digámosle, raras. Bueno, el ambiente siempre nos condiciona a enfermar, eso es inevitable, eso es así, por supuesto. De alguna manera podríamos estar hablando de que en una sociedad como la nuestra, donde hay más contaminación, podemos llamar así en genérico, existe mayor riesgo, pero ese riesgo siempre al cual estamos todos expuestos, si no se llega a un nivel muy elevado de enfermedad, obviamente estaríamos hablando por cuestión de prevalencia de enfermedades raras. Pero también es cierto que lo que estaría ocurriendo es que por qué habría determinadas personas que expuestas a ello responderían mal, ¿no? Enfermarían, pues sería posiblemente porque tendrían una predisposición que viene muy condicionada por su variación genética. Hay que pensar que más allá de que uno sea genetista y sea el trabajo de uno, hay que pensar que nuestro genoma no es algo simple. No es reduccionista pensar en el genoma. Al contrario, ¿cómo va a ser nuestro genoma algo reduccionista? Es biológicamente muy complejo y además nos permite tener ser una especie, la especie humana y otras especies que funcionan igual, ¿no? Entre otras la de los otros mamíferos. Y por tanto el genoma, que es así tan fundamental en su compleja regulación, en la compleja regulación de la vida, que después se expresa funcionalmente en RNAs y muchas proteínas y metabolitos que condicionan la capacidad de responder ante el mundo, ante ese mundo externo, ante ese medio ambiente, pero que aún así lo que nos condiciona en gran medida es nuestra variación genética, que es muy compleja. Por tanto, posiblemente, por ejemplo, ante COVID, que ha sido una exposición mundial donde ha habido mucha gente expuesta, que se ha contagiado, que ha padecido la enfermedad, que ha llegado a fallecer por causas múltiples, entre otras la edad, o padecer enfermedades ya que debilitantes, como puede ser pues, una bronquitis crónica, una EPOC, ¿no? Pues también lo que se ha venido viendo es que también hay gente que responde diferente y responde muy mal. Los que se han convertido en enfermos crónicos, ¿por qué se han convertido en enfermos crónicos? Muy probablemente porque no tienen la misma capacidad de responder ellos mismos biológicamente. Y por tanto han enfermado de situaciones que ya no son frecuentes, que sí que son formas raras de esa enfermedad, COVID-19, y que necesariamente tiene que ver mucho con su predisposición, aunque una predisposición condicionada también por el modo de estar expuesto ante ese virus, ¿no? Eso necesariamente ha de ser así, ¿no? Por ejemplo, variantes genéticas en la ruta del interferón gamma, que pues parece que tenga pues, una relevancia en la respuesta inflamatoria ante el virus de la COVID-19. Claro, bien. Y una segunda pregunta respecto a lo que es el sistema de salud nacional.
nacional, existe una atención como sería debida, nos preguntan cómo sería debida respecto a este tipo de enfermedades. Es decir, hombre, no existe una atención como debería ser, no la existe aún, lo cual no significa que no haya mejorado mucho en estos, por ejemplo, años que he puesto yo de 2008 a 2021 para comparar ese conocimiento de los propios pacientes que he expuesto. Ha cambiado muchísimo, hay intención de que mejore, por supuesto, y, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues hace tiempo que se han promovido las XUEC. Las XUEC son la xarxa de unidades de expertesa clínica de distintas áreas, en este momento 8, aunque hay que hacer mucho más trabajo en este sentido. Yo creo que muchos centros hospitalarios, especialmente la atención hospitalaria, y eso también tiene que llegar a la atención primaria, son conscientes de que hay que empezar ya se hace, a tratar y a manejar de una manera mucho más específica y multidisciplinaria a los pacientes con las enfermedades raras que afectan un órgano o varios, pero bueno, que tienen un área más específica y por la cual pues, se empieza con un especialista determinado, formando grupos de trabajo, grupos clínicos. Hay campos muy importantes a desarrollar, eso está escrito en la estrategia, es muy importante la rehabilitación. Es algo que tenemos ahí, pero no tenemos un buen sistema de rehabilitación permanente, fisioterapia, de las personas necesitadas, porque la rehabilitación en España sigue teniendo aún ese componente, a mi modo de ver, de atención aguda. El sistema nacional nuestro es un sistema aún que es muy reactivo desde el punto de vista del tipo de atención. Grandes hospitales, muy buenos hospitales, más allá de lo que le pueda pasar a cualquiera cuando va al hospital, obviamente, una atención primaria también de calidad, pero que es muy reactivo ante el enfermo agudo. Pero cuando el enfermo agudo ha mejorado pero queda en situación crónica o necesidades rehabilitadoras, eso no está bien resuelto aún, porque no lo tenemos en la cabeza bien amueblado aún. Claro, somos hijos de aquellos años 60 en que empezaron los hospitales Vallebrón, Barcelona, La Paz y otros en Madrid, La Fe en Valencia, donde yo me formé, y son grandes hospitales que atienden mucho al paciente agudo. Por tanto, hacen falta dar muchos pasos aún, y eso no quita que no se hayan dado muchísimos. Incluso las propias farmacéuticas son fundamentales, porque sin las farmacéuticas, y ellas han cambiado también su punto de vista y su participación, pero sin ellas es imposible llevar los medicamentos al mercado. Aquí la cuestión no es conocer cuál es el mecanismo, hacer un ensayo preclínico en ratones o en algún tipo de modelo animal o en células, IPS, etcétera, ¿no? Y después dices, bueno, aquí tenemos el medicamento. No, tiene que llegar a todos. Si no llega a todos, no se puede quedar en el ensayo clínico. Eso tiene que, ensayo clínico que de conformidad que aquel medicamento está funcionando. Tiene que llegar a todos y eso requiere que las propias farmacéuticas participen en el partenariado público-privado. No tenerle miedo, obviamente exigir corresponsabilidad, obviamente, eso está clarísimo, pero no tener miedo a entrar en ese terreno. Esto no es una cuestión de público y privado, es una cuestión social y todos conformamos una sociedad y no hay otra solución que no estar conjuntamente. Y ya habéis visto que en mis disclosures, los descargos, no tengo prácticamente nada que ver con el mundo de la farmaindustria. Y una última pregunta relacionada con esta cuestión de las terapias, la producción de los medicamentos huérfanos para este tipo de enfermedades y demás. Claro, ahí nos preguntan y nos dicen, bueno, de acuerdo, pero claro, si tenemos una prevalencia de 5 por 10.000 personas, etcétera, claro, tiene que haber una presión y tiene que haber una decisión política para que un determinado sistema pues sencillamente acepte que o negocie sencillamente con una farmacéutica que se van a producir tantas X unidades, cuando eso evidentemente no va a ser como, no sé, como determinados medicamentos de ibuprofeno, pues sencillamente que son millones que se producen, y aquí vamos a producir X número, 1.000, 2.000, en fin, pero que evidentemente los rendimientos son... Eso se tiene que negociar, es decir, las empresas tienen que ser capaces de recuperar la inversión, y obviamente nadie lo va a negar eso, pero también es cierto que hay que negociar el coste de esos fármacos, como realmente un sistema público, un sistema, bueno, y también sistemas privados, ¿no? Pero cómo realmente pueden llegar al paciente, poder cubrir sus necesidades, porque es mucho mejor tratar para prevenir, no prevenir lo que ya no puedes prevenir porque ya se ha producido y por tanto requiere un tratamiento, pero sí un tratamiento eficaz, precoz, puede prevenir una historia natural mucho mejor que la que iba a ser
Y eso es un beneficio para la persona, la familia, la sociedad, costes económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso hay que ir manejándolo. No es fácil, son decisiones políticas, son decisiones empresariales, son decisiones sociales, ahí es donde está el empoderamiento. También hay una cosa importante y es el empoderamiento significa responsabilidad. Claro. Responsabilidad que significa entender que a lo mejor un fármaco que parece que pueda ser bueno no es tan bueno. Entonces no pedir que como lo único que hay pues que sea lo que me den, pero si es que no está demostrado aún que funcione realmente. No exigir lo que tal vez no tenga valor. Uno entiende la desesperación de unos padres, ¿no? Pero hay cosas que si no están bien demostradas, pues claro, asumirlo toda una sociedad, pues también, bueno, todo eso requiere un diálogo y requiere pues una sociedad muy civilizada, obviamente, en ese sentido, ¿no? Sí. Claro, entonces aquí, y con esto acabaremos ya, sencillamente entramos también en todo lo que es el mundo de lo que podríamos decir de la ética en el mundo de la genética. Es decir, cuando hablamos de esos diagnósticos precoces, sencillamente pues dices, bueno, pues hemos detectado que familiarmente pues hay una historia clínica determinada de unos familiares, sencillamente, y entonces sencillamente a esta madre, a este niño que está embarazado, que nace y demás, sería importante ya poder hacer esa trazabilidad por ahí. Claro, eso sería digámosle, el ideal, ¿no? Pero para eso necesitamos esa ciencia de datos que no tan solo tiene que ser para lo que es la gestión de los bancos, de lo que compramos, cómo dejamos de comprar, en fin, o en qué momento se saca más dinero en un cajero o en otro, sino que fundamentalmente esa ciencia de datos aplicada a lo que es el mundo de la salud podría, y de hecho es uno de los objetivos de poder, en fin, esa ciencia de datos, poder sencillamente y demás. Y precisamente digo esto a colación de lo que ha pasado esta semana pasada, cómo sencillamente ha habido esos ciberataques a 3 hospitales de Cataluña para robar datos. Es decir, y parece que sí, que se han robado datos, sobre todo de historias clínicas. Claro, eso es lo más... Claro, la historia clínica es algo muy personal. Claro, ahí, evidentemente, toda la sociedad, tanto individualmente como las instituciones, tenemos que hacer un esfuerzo de inversión en lo que es ciberseguridad, cosas que, en fin, que no pensábamos que podían llegar a pasar, pues realmente están pasando, porque evidentemente esos datos sencillamente después adquieren un valor realmente extraordinario. En fin, y no pensemos ya en lo que ha pasado Estados Unidos con las elecciones, con, en fin, Cambridge Analytics, en fin, ya no pensamos en todo esto y demás. Bueno, en fin, lo vamos a dejar aquí. Realmente muchas gracias, doctor Palau, y sobre todo me parece que no tan solo gracias por la conferencia, sino sobre todo gracias por el esfuerzo diario que él y todo su equipo que hemos visto aquí, junto con todos los equipos que hay en toda España, están trabajando para poder abordar esta problemática, y como muy bien ha dicho el doctor Palau, sencillamente hemos de llegar a un momento en que esa rareza, digámosle así, desaparezca para que esté dentro de lo que son enfermedades comunes, porque realmente esa atención a esas enfermedades raras nos va a iluminar respecto a muchos otros aspectos. Y evidentemente esto además pone sobre la mesa otros aspectos, como es, por ejemplo, cómo se ha construido el Sistema Nacional de Salud, cómo sencillamente se han construido o están los sistemas autonómicos de salud, porque ya sabemos que la construcción política del Estado español pues ha significado que en unas determinadas autonomías hay una determinada atención, hay una determinada subvención a determinados tipos de medicamentos, en otras no, en fin, esto es algo que ahí está el concepto de equidad también, ¿no? Exactamente, el concepto ético. El concepto. Muy bien, muchas gracias. Les invitamos el lunes a una nueva conferencia de la doctora Carmen Guaza, sencillamente dedicada a la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias y buen fin de semana, y sobre todo gracias al doctor Palau. Gracias. Muchas gracias. Molt bé, no? Està bé. Magnífic.